Y si tu papá llegas y le dices, no eres Juanito, no eres María, eres Juanito, tú estás convirtiendo a tu hijo. Yo tengo casos de maestros que lloran. Dice, entro al kinder y entro con las manos arriba. Los niños van a problematizar absolutamente todo. Empezó a decir, así es que para entender al niño me tengo que poner a su altura. Eso es una pérdida de autoridad. Le hablaron a los padres de familia, que los padres de familia vieran que eso que tanto ellos negaban sí sucedía, que tiene miedo de decirle a su papá lo que pasa y tiene miedo de decirle a su mamá porque su mamá no le va a creer. Hace switch y dices, por eso los niños llegan y denuncian a los papás a la escuela. Y decían que no, que ya era una exagerada. Muchos dijeron que esa actividad no era cierto, que venían los libros. Si la ley de crianza positiva fuera eso, ¿por qué están modificando el Código Civil Penal Federal y al mismo tiempo la Ley General de Salud? Yo siempre les digo, por Dios santo, o sea, están matando, llevando a sus hijos al matadero. ¿Conoces el contenido de los libros de texto de la educación básica en México? ¿Conoces que estas escuelas básicas hoy están ayudando a la hipersexualización de nuestros niños y que también funcionan como centros de adoctrinamiento? ¿No lo sabías? Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Es un contenido delicado, es un contenido que necesitamos conocer todos. Y ¿sabes qué? Hoy por primera vez en tantos programas te voy a pedir algo muy especial. Es algo que es importante para mí y para este podcast. Te pido que por favor compartas este capítulo en especial a 3 personas por lo menos y que le pidas que hagan lo mismo. Después de que escuches este contenido, te vas a dar cuenta de la importancia. Y qué mejor que para hablar de todos estos temas, una mujer que hoy he conocido físicamente, pero que he de decir que la admiro y la respeto profundamente por la labor tan importante que está haciendo. Y es un gusto y un honor para mí recibir a Mariana Benavides. Mariana. Al contrario, es un gusto y un placer poder platicar contigo. Como yo siempre les digo, a final del día lo importante no es Mariana, es el mensaje. Y qué bueno que pueda ser yo esa vía para que más papás tomen conciencia y sobre todo que más papás se abran a escuchar lo que está sucediendo. Porque yo siempre he dicho, cuando los papás sean conscientes de esto que realmente es un problema serio en las escuelas, probablemente por ese arraigo que todavía hay en México de la familia, de los hijos, pudieran empezar a despertar y poder contener esto. Creo yo que es lo más importante. Sí, y sabes que te decía yo hace rato, ¿no? Yo creo que la importancia aquí también, aunque decías, sí, la importante no es Mariana, pero la verdad es que tú has sido alguien que está ahí dándole, que has tomado esto, como dicen por ahí, al toro por los cuernos, y estás abriéndonos una información, que ahorita yo por eso comentaba, que muchos no saben lo que está sucediendo, ¿no? Digo, yo te he escuchado, he venido siguiendo tu trabajo, tu labor, y cada vez que oigo algo me sorprendo más y más y más. Entonces, ¿qué te parece si empezamos de una vez en contexto? Dinos, ¿qué es lo que está pasando hoy con los libros en texto, concretamente lo que está sucediendo en México? Mira, para poder entender lo que está sucediendo con los libros en México, de entrada, podrían los papás darse el tiempo de hojearlo. Hay un dato bien interesante, porque luego salen papás que me dicen, yo sí los tengo. Sí, no dudo que sí, pero la mayoría de las escuelas en México no permiten que los niños se lleven los libros a su casa. Ajá. Porque mandan fotocopias. Y yo sé que ahorita muchos papás de los que te ven van a empezar a decir, oye, sí es cierto, me llegan fotocopias. Los libros como tal probablemente sí llega a veces alguno, sobre todo cuando son en ejercicios escritos, pero todo lo demás está en la escuela. Pero están abiertos y eso es algo que la gente no sabe. Uh-huh. Tú te vas a la página de la Comisión de Libros de Texto Gratuito, que es la CONALITEG, y ahí están todos los libros, año por año, grado por grado. Creo que los únicos que no están son unos multigrado que son terribles, pero bueno, eso hablaremos más adelante. Uh-huh. De ahí en fuera están todos ahí. ¿Qué hay ahí? Hay todo menos pedagogía. Eso hay que tenerlo claro. Ajá, ok. Todos los libros de texto de la nueva escuela mexicana están basados en un autor que se llama Paulo Freire. Mi mejor amigo en las redes, Max Arriaga, decía que yo decía mentiras. ¿Tu mejor amigo? Mi mejor sarcasmo. amigo, sarcasmo. Ajá. Yo le digo Marx J, y nomás para que te imagines cómo nos queremos. Okay. Que
me decía que yo estaba mal, que yo no entendía en qué estaba basado, que este era todo un sistema. Y le dije, no, sí lo entiendo perfectamente. La pedagogía del oprimido aparece en los libros de texto, hasta en las introducciones. Wow. Está citado. Entonces, de entrada que te digan, pedagogía del oprimido, dices, ¿cómo? Y el libro que llevan los maestros en México se llama Un libro sin recetas. Paulo Freire tiene un libro que se llama El maestro sin recetas. Entonces, que el señor Arriaga venga y me diga, tú estás loca, es así como, no, usted está negando la realidad, Ok. que es diferente. ¿Cuál es la finalidad de esta pedagogía? Y hay que tenerlo bien claro. La finalidad que tiene la pedagogía de Freire es hacer que el papá y el alumno o el niño estén confrontados completamente. Ellos le dicen educador educando. El educador, que en teoría deberían de ser los padres y los maestros, y el educando debería de ser el niño. Ah, no, hay que romper esa barrera. Ahora todos nos educamos entre todos, y esto lo han escuchado de esta gente, sobre todo de los maestros de la nueva escuela mexicana que dicen, el conocimiento es colectivo. Yo le hago esta pregunta siempre a los papás. A ver, yo no estoy negando que de repente pueda existir por ahí un niño súper brillante y que puedas aprender algo. Yo no lo niego. Pero la mayoría de los niños, si no tienen conocimiento, si se supone que deberían de ir a adquirir ese conocimiento a la escuela, ¿cómo te van a enseñar algo? ¿Cómo te lo van a enseñar? No hay manera. Entonces, no, el conocimiento no. Este enfrentamiento, y ahí vienen las preguntas, lo que te platicaba hace ratito. Cuando yo empiezo a estudiar este tema, me decían los papás, es que ¿de dónde se sacan estas preguntas? Bueno, pues ahí tienen la respuesta. ¿Cuál es el primer enfrentamiento? Tu papá no sabes, porque no conoces el nuevo mundo. Tú ya te quedaste atrás. Tú eres retrógrada, tú eres homofóbico, misógino, transfóbico y todos los fóbicos que se puedan imaginar. Y el niño se compra estas historias y dice que su papá no entiende el mundo, porque ahora hay que dejar que la mujer haga lo que quiera. Y tienes hoy a los hombres sometidos a la voluntad de nosotras. Y eso es triste. Por supuesto. Muy triste porque el otro día, tú sabes que yo no soy de México, yo me subí al metro y me llamaba mucho la atención porque me subí, normalmente mi amiga con la que me quedo aquí me lleva al vagón de las mujeres, ¿no? Y en esta ocasión nos metimos como, porque córrele, y nos metimos al mixto. Es impresionante lo que yo vi ahí, a los hombres, mira, agachados, porque había mujeres, agachados y así, de no querer ni siquiera voltear a verlas. Por supuesto. Y dices tú, ¿no se dan cuenta los papás en dónde los tienen? Bueno, esa es otra. Porque si aparte el papá no acepta todas estas cosas, es misógino o es violentador. En los hombres en general. Oye, pero esto que me estás diciendo me suena a que cuando los niños empiezan a calificar eso, no estamos hablando de una descalificación completamente. Totalmente. ¿No? Me suena esa parte de descalifiquemos lo que no empata conmigo. Totalmente, porque esta nueva... Les dieron a los papás, a los maestros, una plática antes de iniciar todo el curso que se llama la problematización. Y eso es algo que le están enseñando a los niños a hacer en las escuelas, a problematizar absolutamente todo. Mi papá es misógino. ¿Por qué es misógino? Porque ahora ya no se puede tocar a las mujeres, no se le puede levantar la voz a las mujeres, no puedes ver mal a una mujer y está mal que digas que una mujer no es capaz de hacer un trabajo. Y entonces mi papá dice, es que tu mamá no puede. Al niño en automático dice, mi papá es misógino. Wow. Esa es la problematización. Es romper con la realidad material, lo que vivimos en el día a día, para que el niño se base en creencias. Entonces, el papá tiene una creencia o un sistema de vida, el niño tiene otro que se le está enseñando, y entonces el niño tiene que problematizar para enseñar al papá a ver esta nueva realidad. Y tienes las preguntas raras que te hacen los niños, ¿no? Claro. Tenemos el caso de ahora con las elecciones del Poder Judicial. Dato curioso. No sé si sabían que todas las escuelas hicieron votaciones del Poder Judicial.
No sabía. Ah, por supuesto. Por supuesto. Obtuvieron más votos en las escuelas que afuera, pero eso es otro punto. Niños que llegaban con sus papás en una charla del día a día, y esto nos lo platicó un papá de Querétaro, decía, pues nosotros nos estábamos quejando de la elección, así de, no sirve esto, que no sé qué, y que la presidenta está loca. Y la niña comía. Se va a la escuela, al día siguiente llega y el mismo sistema en la comida, pero en esta ocasión la niña le dice, oye papá, ¿por qué tú no apoyas a la presidenta? Wow. Y el papá así como, ¿por qué dices que no apoyo a la presidenta? Porque no fuiste a votar a la elección judicial. Niña de 4º año de primaria, que se tiene que preocupar la niña por si el papá fue o no fue a la elección, sí, no. O si el papá apoya o no apoya a la presidenta. Uh-huh. Entonces, problematizar, ténganlo claro, papás, los niños van a problematizar absolutamente todo. Todo. Y problematizar es cuestionar, justamente desacreditar lo que para el papá es válido o lo que el papá impone, o la mamá o quien sea. El chiste es romper esa realidad. Pero entonces nos estamos todavía polarizando más en el sentido de que los papás entonces empezamos a sentirnos ahora fuera de lugar, ¿no? O sea, mi niño es el que sabe, yo estoy fuera y entonces le tengo que hacer caso a lo que me diga el niño, ¿no? Por supuesto. Por eso se llama sistema de adoctrinamiento. Yo cuando le digo a los papás, no se equivoquen. El adoctrinamiento no solo lo están recibiendo los niños, sino ustedes también. Dicen, no, yo no. Claro que sí. Porque entonces el papá, con tal de que el niño ya no lo llame misógino, no va a hablar del tema. Wow. Y se va a quedar callado. Tema segundo. La ideología de género, tan bonita en los libros de texto y en todos lados. Y esto me da mucha risa porque me dicen, tú eres homofóbica, transfóbica. Me han dicho homofóbica, transfóbica, odiadora, todos los fóbicos. Ajá. No, yo respeto lo que cada quien quiera hacer. Lo que no respeto es que quieran imponer que los niños también lo sean. Eso no lo voy a respetar nunca. Entonces el niño llega y te dice, yo ya no soy Juanito, soy María. Y tu papá, con tal de que no te llamen homofóbico, transfóbico o lo que sea, ¿qué dices? Sí, está bien. O te quedas callado. Probablemente internamente sepas que está mal, pero no lo vas a externar. Hace poquito nos contaba un amigo que es maestro de danza, que llegaron 2 niños hermosos, pero hermosos de esos que de comercial, ya sabes, chulos, ojo güero, acá muy bonitos. Y que llegó el papá. Y los niños les gusta mucho bailar y les gusta la danza, esto. Iban a montar una coreografía de ballet. Uh-huh. Y que oyó el maestro al papá que dijo, es amigo mío el maestro, aclaro. Es que fíjate que en la escuela me dijeron que como a mis hijos les gusta bailar la danza y el ballet, muy probablemente haya una niña dentro de su cuerpo. Wow. O sea, el papá ya llegó con esa idea. El papá. Por lo que según vieron en ellos. Entonces, mi amigo, que es el maestro, alcanzó a ir. Y aclaro, él es gay. Uh-huh. Y que se dio la vuelta y que le dijo, no, señor, esto no es correcto. ¿Cómo? Pero es que a ellos les gusta bailar. Dijo, escuche a sus hijos. Y agarró a los niños y les dijo, ¿a ustedes les gusta el fútbol? No, hombre, a mí no me gusta el fútbol. ¿Y por qué no te gusta el fútbol? Porque me gusta bailar. Siempre me ha gustado bailar. Ah, ok. ¿Y por qué te gusta bailar? Pues es que aquí venimos y vemos más niñas. Aparte que me gusta, o sea, aparte que le gusta bailar, es el correcto. Niño ve más niñas. Entonces volteó y le dijo, sus hijos no tienen una niña dentro. O sea, nomás les gusta bailar y no les gusta el fútbol. Claro. Dijo, entonces escuchen a sus hijos. Pero como esos casos, hay miles de papás que con tal de no parecer que están fuera de moda o no parecer que no entienden estas cosas, las toleran. Y entonces yo les digo, oponerte a estas ideas puede salvarle la vida a tu hijo. Justo es eso. O sea, los niños están bombardeados por cualquier lugar que lo veas. Llámese la escuela, llámese la televisión, llámese la música, llámese las películas, llámese lo que sea de estas ideas. Pero fíjate,
Justo tenemos mucho esa idea y hoy que tanto se habla de las redes, entonces decimos, eso es de las redes, eso no sé qué. Pero ahorita una de las cosas que más nos preocupan es que justo antes decíamos, la escuela es el lugar seguro y en la escuela antes se hablaba de la autoridad, los papás y los maestros, ¿no? Y ahí les enseñaban el conocimiento y todo. Y hoy las escuelas ya no están siendo ese lugar No. seguro, ya no estamos trabajando en ese conjunto de Binomio. los papás, valores, la escuela, conocimiento. No. Se está convirtiendo en un centro que adoctrina. Hay un que no se nos olvide la frase del progresismo. Uh-huh. Porque estas cosas no llegaron ayer. O sea, Justo. tenemos esta idea, y yo lo digo muy equivocada, de que Morena trajo todo este relajo. No. ¿Morena qué hizo? Morena entendió cómo funciona y dijo, piso el acelerador. Okay. O sea, lo que llevaban así como poco a poquito, dijo Morena, no, yo piso el acelerador y me siento en la silla del poder y no lo suelto. Eso es lo que hizo Morena. Pero esto no es nuevo. Uh-huh. Justo. Vamos recordando, vámonos a los, ¿qué te gusta? 90s por ahí. De entrada en los 90, digo, podríamos irnos más atrás, pero para no irme tan atrás. Uh-huh. En los 90s, ¿te acuerdas cuando nos empezaron a decir, no, a los maestros primero, pónganse a la altura de los niños? Y entonces el maestro empezó a decir, sí, es que para entender al niño me tengo que poner a su altura. Eso es una pérdida de autoridad. No reconocida, pero es una pérdida de autoridad. Y al papá le dijeron lo mismo. Es que para que entiendas a tus hijos te tienes que poner al nivel de tus hijos. Exacto. No hasta te recomendaban los psicólogos que para hablar con el niño casi te arrodillaras, ¿sí? te agacharas para que quedaras al mismo nivel. Sí, no le podías hablar tú a esa altura porque tú ibas a ser mayor y poderoso y el niño te debía sentir cercano. Entonces tú, sí, por supuesto, recuerdo esa filosofía. Exacto, porque si no te convertías en violentador. Por supuesto. Siguiente pasito. Ese fue un primer pasito, siguiente pasito. Pasaron de ser maestros a ser profesores. Sí, se cambió el lenguaje. Porque también es una técnica de esta gente, la modificación del lenguaje o la supuesto. resignificación de las cosas. Y después, hoy, no son ni maestros ni profesores, son facilitadores del conocimiento. Wow. Y entonces, ¿qué te facilitan? Nada más están, porque acuérdate que entre todos generamos el conocimiento y entonces pues nomás el maestro está de adorno. Y pongo un ejemplo muy clarito. Y tú y yo nos vamos a acordar mucho de eso. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la escuela y tú llegabas con un reporte a tu casa? Uh-huh. Tu mamá volteaba o tu papá volteaba y te decía, ¿qué hiciste? Sí, era un mal momento. Era un mal momento y había castigo, nalgada o lo que sea, depende de lo que hubieras hecho, ¿no? Hoy llegan con ese mismo reporte y la respuesta de los papás es, ¿y ahora qué quiere la loca de tu maestra? ¡Pum! Fue una inversión total. Y se rompe el binomio del papá con el maestro. Yo tengo casos de maestros que lloran, Eunice. Lloran. Que me hablan llorando. Y me voy a tomar el atrevimiento de contarlo sin nombres porque yo respeto mucho la privacidad, porque aparte los maestros están perseguidos. Los que se oponen a esto están perseguidos. Eso quiero que nos platiques un poquito ahorita. Esta maestra está en Monterrey. Es maestra de música en kinder. Llega a dar su clase. Tú sabes que con los niños de kinder la titular del salón se queda ahí, pero la maestra de música toma el control. Uh-huh. Y dice que se le acercó una niña y le jalaba así, ¿no? Y que le decía ahorita. Y que le jalaba. Y que volví y le dice, ¿qué pasó? Dice, es que me duele el pecho porque mi mamá me pegó con la chancla. Dice, yo no, pues en ese momento Mariana fue de, ¿qué hago, no? Le dije, y que le dijo, bueno, ahorita vemos. Y que volteó a ver a la titular así como diciendo, oye, pues atiende a la niña, ¿no? Y la maestra titular se sale del salón. Entonces ella, en su, y voy a decirlo, ignorancia, entre comillas, él le dice, bueno, déjame terminar la canción y ahorita veo contigo. Dices que Ana me quema los pies. Y la maestra así como que, ¿cómo? ¿Quién es Ana? Es que Ana me quema mis pies. Y la niña empieza a quererse quitar los zapatos. Le dice, no te los quites, no te los quites.
Y le dice, bueno, pero ¿quién es Ana? Mi tía Ana. Entonces, que le dijo, a ver, permíteme un segundo, terminamos la clase y nos vamos a dirección y vemos qué hacemos, mi amor. Sí, está bien. Terminan la clase. Cuando la maestra va saliendo de la mano con la niña para ir a la dirección, la directora y la otra maestra, la titular, parado en la puerta con un acta. Wow. ¿Y sabes por qué el acta? Porque al preguntarle a la niña qué estaba pasando, según ellas, invalidó a la niña. Wow. Dices tú, esta maestra me habló llorando y me dijo, Mariana, ¿qué hago? O sea, yo estoy viendo, y es un caso que hoy no te puedo decir si es abuso, pero tiene todas las señales de un abuso familiar. Y me dicen que yo no le puedo preguntar a la niña, que la niña estaba entre llanto y todo, porque entonces invalido el relato de la niña. Dice, hoy como maestros, Mariana, dice, yo entro al kinder, y ahí fue donde se me quebró la maestra. Dice, entro al kinder y entro con las manos arriba. No me digas. Entran los niños corriendo a querer abrazar a sus maestros, sobre todo los que están en kinder. Es algo normal. Dice, no los podemos ni abrazar, ni tocar, ni absolutamente nada. Porque no va a faltar el loco que nos acuse de estar abusando, de estar tocando a un niño, de estar... Dice, ¿sí sabes la impotencia que tengo? Dice, estoy pensando hasta dejar de dar clases. Sí, he escuchado ya varias que están diciendo, mejor renuncio, no puedo estar en un ambiente así. Los maestros, o sea, total que cuando, nada más para cerrar la anécdota, cuando me cuenta esto, le digo, a ver, ¿cómo? Sí, me dice, me levantaron una acta administrativa porque yo invalidé a la niña, que porque no actué conforme al protocolo. Y le digo, ok, le dije, hay un protocolo para eso. Me dice, Mariana, yo me acabo de enterar. Ok, le dije, vamos a hacer algo. Consigue ese protocolo y me lo mandas. Consiguió el protocolo, como es Monterrey, me manda el protocolo, lo reviso y le digo, ok, lo que vas a hacer en este momento es, vamos a ayudarte a redactar una carta donde tú narres las cosas como pasaron y la vas a llevar a la supervisión, diciéndole que al mismo tiempo que te entregaron el acta, te entregaron el protocolo, que tú lo desconocías. Porque sí, el protocolo dice que tú, si un niño llega y te dice, me pegaron, tú lo único que tienes que hacer es decirle, sí, sí te pegaron, y lo llevas a la dirección para que levanten un acta y denuncien al papá. Pero no puedes preguntar absolutamente nada más. Dices, ¿cómo? Y entonces haces switch y dices, por eso los niños llegan y denuncian a los papás a la escuela. Porque la orden es que esa denuncia inmediatamente sea legal. Proceda rápido. Exactamente. Y entonces los maestros coherentes que dicen, oye, no, porque a lo mejor o la niña está mintiendo o a la niña malinterpretó alguna señal o no. O investigar un poco más, simplemente tener más elementos. Se supone que cada escuela tiene un psicólogo, ¿no? No se cuestiona, se tiene que actuar. Se actúa. Porque la niña lo necesita, así lo requiere y punto, ya, Exacto, nada más. Exactamente. En este caso sí, la maestra dice que sí, efectivamente traía quemadas en los pies, pero eso ya es un caso que pues tendrán que ellos evaluar. Dice, ya no podemos ni preguntar nada. Y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿dónde estás dejando la autoridad del maestro? Nula. Y luego ves a los maestros, te vas avanzando grados y ves a los maestros de secundaria y de bachillerato que dejan que los muchachos hagan lo que se les pegue la gana. ¿Entiendes por qué? ¿Entiendes por qué? Y dices, pues claro, ¿qué va a hacer un maestro? ¿Se va a meter en problemas legales? No, el maestro va a decir, pues ahí desgarriátense y hagan lo que quieran. Y entonces rompiste también con la disciplina de pasada. Yo le digo a los papás, cuando les digan, cuando ustedes lleguen a recriminarle a algún maestro y el maestro les diga, no, eso lo vieron en internet, yo les sugiero 3 cosas. Vayan y vean qué pasa un día antes en la Cámara de Legisladores. Vayan y vean la mañanera del día anterior al hecho. Y sobre todo, fíjense en la narrativa general que esté sucediendo. Porque muy probablemente se habló de algún tema en específico que generó la ira de los niños. Wow. Es increíble. En esos niveles estamos. Sí, sí. Te platicaba, y voy a tratarlo de hacer más corto porque platicamos largo. Y esto es una alerta para los papás. Marzo del año pasado se votaron 2 leyes. Una ley que se llama de terapias de conversión y ley de crianza positiva. Fueron 2 leyes.
Hoy, convertir, porque yo les digo, güey, nadie estamos de acuerdo en que torturen a la gente. Yo creo que nadie en sus 5 sentidos está de acuerdo en que torturen. Y sí, había clínicas que muy erróneamente creían que si les daban choques eléctricos o que si torturaban a la gente, esa gente iba a cambiar su orientación sexual. Pero esas clínicas, honestamente, pues necesitaban un permiso para operar y pues se los otorgaba el gobierno. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, en base a eso dijeron, tenemos que eliminar las terapias de conversión. Pero la realidad es que lees la ley y te das cuenta que hoy convertir a alguien es decirle que es lo que es. Dices, ¿cómo, Mariana? Decirle a un niño que es un niño biológicamente, cuando el niño te esté diciendo que es una niña, es convertirlo. O sea, tú no puedes afirmar la realidad, la verdad. Lo que el niño percibe, eso es. La emoción que él siente, eso es. Como él ve la circunstancia, eso es, y no cuestiona. Y si tu papá llegas y le dices, no eres Juanito, no eres María, eres Juanito, tú estás convirtiendo a tu hijo. La inversión de la realidad. Yo les digo que siempre esta gente hace las leyes como espejo. Invierten todo, ¿no? Porque tú te ves en un espejo y aunque tú te estés viendo de frente, la imagen está invertida. Ok. Y al mismo tiempo se estaba aprobando la ley de crianza positiva, que los papás luego en aquel entonces iban y me decían, Mariana, ¿qué tiene de malo la que los críes positivamente? Les digo, a ver, si la ley de crianza positiva fuera eso, ¿por qué están modificando el Código Civil Penal Federal y al mismo tiempo la Ley General de Salud? ¿Cómo? Las modificaciones son ahí y ya cuando me dicen, a ver, ¿cómo? Explícame. Ok. Tú le tienes que decir sí al niño, tú tienes que afirmar al niño en lo que el niño te diga. Porque es peligroso esto. Vamos a suponer el mismo caso, ¿no? Y nos vamos a ir todavía más extremos, porque luego dicen, ay, transfóbica, homofóbica. Vamos a suponer que tu niño llega y te dice, yo soy pirata. Yo me autopercibo y me doy cuenta que soy pirata. Pero para ser pirata necesito que me saques un ojo y me cortes la pata. Claro. Tu papá le tienes que decir, sí, mi amor, porque es tu libre expresión de la personalidad. ¿Qué papá en sus 5 sentidos va a decirle a su hijo, sí, córtate la pata, sácate un ojo? Porque eres pirata. Ok. Nadie en sus 5 sentidos. No, pues no. Ok. La ley de crianza positiva te dice que lo tienes que hacer. A ese extremo. Porque es la libre expresión de la personalidad. No cuestiono ni siquiera que eso atenta contra su integridad. No. Ya no se cuestiona eso. No. Y dice textualmente que, más bien, no es que diga textualmente, porque estaría parafraseando y no quiero porque es una ley. Pero lo pueden buscar así, ley de crianza positiva. Se modificaron 3 artículos en la Ley General de Salud y 2 artículos en el Código Penal. ¿Por qué se modificaron? Porque dijeron, no solo el papá, sino hasta la 7ª línea. O sea, ni el papá, ni el tío, ni el hermano, ni el sobrino, ni el cura, ni el maestro, ni el psicólogo, ni nadie que tenga una relación directa con el niño le puede decir que no. Wow. ¿Qué pasa si tú dices que no? Si el niño va a la escuela y dice, mi papá no me está firmando, te van a denunciar. La primera llamada es una multa estratosférica. Creo que iba por ahí de las 15,000 UDIs, una cosa así loca. Primera llamada de atención. Tú, papá, te aferras y dices, mi hijo es Juanito. No me importa que diga que es María. Ah, sí, señor. Bueno, pues va al bote. Wow. Y te dejan no sé cuánto tiempo. Sales del bote y dices, mi hijo sigue siendo Juanito, no me importa. Le quito la patria potestad de su hijo. Y me lo llevo. El Estado se lo lleva. El Estado. ¿Qué pasa con un psicólogo que no aplique terapia afirmativa? Adiós su licencia profesional. Cédula, adiós. ¿Qué pasa con un sacerdote? Que tú digas, bueno, padrecito, el curita, don Pedrito, le puede hablar bonito a mi hijo para que entienda. También el cura va al bote. Porque es el sacerdote, vaya, sabes que
en la persecución. Lo que hemos aprendido. O sea, si no estás dentro de los cánones que yo te estoy diciendo que debemos de alinearnos a pensar, estás fuera. ¿Y por qué dije, te voy a explicar esto? Cuando estaban aprobando esto, en la mañanera teníamos un pleito, no pleito, pues sí fue pleito, pero no lo quisieron ver así. Cuando el señor López Obrador llamó señor vestido de mujer a Salma Luébano, al diputrans, al señor diputado Salma Luébano. En ese mismo momento se estaba discutiendo esas leyes en el Congreso. El tema generativo era, como no hay una ley que proteja a estas personas, los diputados están haciendo esta ley, niños. Ok. Y los niños, no, sí, porque hay que respetar a todas las personas. Entonces, salió de la mañanera el tema, claro, pero porque ya estaba sucediendo y había que normalizar y socializarlo y platicarlo con los papás en las casas. Oye, papi, ¿te fijaste que López Obrador le dijo, señor vestido de mujer? Eso está mal, papi. Hay que respetar a los señores vestidos de mujer porque no son señores de vestidos de mujer, son mujeres. Wow. Todo sale, o sea, todo se conecta. Y porque dije que era una advertencia y con esto termino, hace 2 semanas aproximadamente, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución en donde ya un niño puede ir solito al registro civil sin necesidad de sus papás, con cualquier adulto, o puede ir solo a registrarse con el sexo que él necesite, quiera o se identifique. De cualquier edad del niño. De cualquier edad. De cualquier edad. Eso se convierte en un documento legal para el niño. Lo que para nosotros es la INE, como los niños no tienen INE, a ellos los valida su acta de nacimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si en el acta dice, ya no soy Juanito, soy María? Entonces, tu papá tienes que darle terapia afirmativa sí o sí. Y con la ley de crianza, con la ley de crianza positiva y con la ley de terapias de conversión, ya no le puedes negar que es María. Y adiós. Se cerró la pinza y los papás están completamente judicializados. Si los papás niegan esto, van al bote. Punto. No hay más. Entonces, esta gente no hace nada así nomás porque sí, nada. Lo tienen perfectamente planeado y estructurado. Que eso es lo que estamos viendo, justo eso, entender la estructura. Y por eso me gusta platicarlo contigo, porque digo, nos lo explicas muy bien, porque no son hechos aislados. No. Y porque justamente, platicamos hace un rato, no tenemos toda información, o sea, las papás que ahorita están educando niños pequeños y todo, no saben cómo está estructurado esto. No. Y platicamos de los libros de texto porque es todo lo que tú dices, está por todas las pinzas armado, ¿no? Entonces, ¿dónde empiezas esas ideas? ¿Cómo lo empiezan a ver ellos como una lección? Porque ahorita nos cuentas, ¿no? Oye, papi, vi esto y todo, pero también están oyendo las lecciones que todos los días que están en el aula de alguna manera. Porque hay maestros que no. Pero también hay muchos maestros que sí están haciendo este sistema, ¿no? Yo te podría decir que del 100% de los maestros en México, un 80% sí se compran esto. O sea, ¿están convencidos en que debe ser así? Sí. Pero también ellos se sienten... hace poco vi una maestra aquí, ella viene porque era esposa del entrevistado, pero se involucró en esto y decía, es que nosotros nos regañan y nos obligan a que... o sea, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que hacerlo de esa manera. Hay muchos maestros que están obligados, sí, pero entran dentro del 20%. Okay. El 80% de los maestros está completamente comprometido con esas ideas. Y justo lo decía yo en una conferencia que tuve en el Festival de la Libertad, que de ahí se agarraron mucha gente para decirme, Mariana, pero vamos a suponer que Mariana se aloca y dice, vamos a organizar una revolución y vamos todos a salir a las calles a quemar los libros de texto. De entrada está complicado porque no los tendrían en su casa, pero los que los tengan en su casa. O Mariana se pone bien bélica todavía más y consigue que corran a Max Arriaga de la Comisión de Libros de Texto. Es un deseo. Sí, yo también lo sueño, pero... Y desaparecen estos libros, van a llegar otros nuevos. Claro. ¿Y los maestros? Ni modo que me convierta en la Santa Inquisición, ¿no? Y agarre y diga, también al maestro. ¿Cómo era la de esta película? Que le corten la cabeza. Sí, Alicia. Alicia en el País de la Maravilla. Córtenle la cabeza. Que le corten la cabeza. ¿Le voy a cortar la cabeza a todos los maestros? No, es imposible. Es imposible. Pero eso ya está implantado en ellos. Exacto. Entonces, mucho está en los libros,
totalmente. Pero mucho es lo que se trabaja en las aulas. Muchos de lo que se trabaja en las aulas. Y el maestro que está comprometido con esto, dices, pues puede no haber libro, pero el maestro va a seguir con esta dinámica. ¿Y entonces? Es un problema aún de raíz más. Pero ¿a dónde vamos con esto? O sea, ¿cuál es? Mira, Yo lo entiendo, pero me gustaría como que fuéramos como más obvios en decir, el objetivo es... para mí es el objetivo final, y le van a tener que poner un bip ahí, es normalizar la... ¿Por qué? Tú vas viendo hacia dónde va dirigido y vas amarrando un hilo y jalas un hilo y jalas el otro y dices, ¿por qué es tanta insistencia? Uno, en que los niños estén tan peleados con sus papás, que no confíen en sus papás, porque aparte hacen que pierdan la confianza en los papás. Y esto no lo estoy suponiendo. Ustedes véanlo en sus casas. Así es. El papá, y vienen y te dicen, es que los niños no confían en sus papás. Pues no confían. Pero ¿dónde les están fomentando que no confíen en ellos? Esa es la segunda. Amarras ese hilo. Y luego dices, ¿por qué es la intención de hipersexualizar tanto a los niños? De que los niños pierdan un pudor natural, y ahorita lo explicamos. De que los niños se normalice la actividad sexual en los niños. ¿Por qué? Y luego vas y lees el libro de texto, por ejemplo, el de primero de primaria. Está en el libro Nuestros Saberes. Múltiples lenguajes de primero de primaria, múltiples lenguajes, que tiene muchas lecturas, que dice, nadie puede tocar tu cuerpo si tú no quieres o sin tu permiso. ¿Perdón? O sea que si el niño, que es completamente manipulable, porque el niño no distingue, estamos hablando de primero de primaria, el niño todavía no tiene ese conocimiento. Si el niño quiere, entonces, ¿sí lo pueden tocar? Sí, aquí ya estamos teniendo una condicionante, porque antes el discurso era nadie te puede tocar, pero aquí es bien importante esa frase. Estamos abriendo ya a tú puedes dar consentimiento. El 8 de septiembre hubo una jornada nacional contra el abuso infantil, decía. Y gracias a Dios tengo muchos maestros coherentes, y me mandaban el material y yo leía el material y yo decía, ¿por qué tengo esta sensación de que no es prevenir el abuso, sino el enseñar a los niños a consentir actividad sexual? ¿Por qué? Eran actividades con un semáforo. Y le dicen al niño, ¿hasta dónde estás cómodo tú con que te toquen? Ah, ok. Hay niveles de comodidad. Y dices tú, eso no es para prevenir un abuso, Eso es para que el niño vaya como midiendo, normalizando. Y permitiendo, claro. Exactamente. Por supuesto. Ah, no, yo no quiero que me toquen los pechos, pero si es el niño que te gusta. Ahí no, sí. además, ¿cómo puedes saber que no te gusta? Si yo te estoy diciendo, tú dime hasta dónde. Exactamente. Entonces, como tú me tienes que decir hasta dónde, tenemos que iniciarlo. Totalmente. Tenemos que iniciar la acción. Totalmente. Y te digo, y fue jornada a nivel nacional. Wow. Esto de facilitar estas actividades, libros, por ejemplo, el de Kinder, y esto es bien importante, papás. Crianzas en Libertad, libro para las familias. Está en línea en la Conalitec, pueden ir a checarlo. ¿Cómo le dices a los padres de familia? Si usted ve a su hijo masturbarse, foméntelo, ayúdele, no se asuste. Oriéntelo, dices tú. Niños en jardín de niños o en preescolar o en kinder, como le quieran decir. Estamos hablando de niños entre, ¿qué te gusta? 3 y 5 a 6 años. Sí, antes de 6. Sí. ¿Por qué es correcto que un niño haga eso? ¿Por qué? Y no se trata de fanatismo religioso, porque luego también me dicen fanática religiosa. No se trata de fanatismo. Se trata de que, aunque esta gente no lo acepte, hay etapas del desarrollo del cerebro de los niños. Correcto. Del desarrollo cognitivo-conductual. Cuando los niños están entre los 6 y los 0 y los 2 años de edad, todo es motriz. O sea, todo es para tocar, eso es todo lo que los niños necesitan.
si esto es rugoso, si esto es suave, no hay más. Eso es lo que su cerebro recibe y entiende. Pasas a la siguiente etapa, que entonces es mecánico. Empiezan a saber cómo moverse, cómo desplazarse en el mundo, dejan de caerse. Sí, espacio, temporalidad. Exacto. Y posteriormente tienen, creo que es de los 7 a los 9, si no me equivoco, empiezan a tener esta noción de números. Le empiezan a dar valor numérico a las cosas. Hasta los 11 y de en adelante, hasta como los 15, los niños tienen empiezan a sentir este interés por la relación, por la interacción. ¿Por qué se confirma? Déjame tomar agua porque Sí. me ahogo. No. Es que estos temas de verdad que nos cierran la garganta. A mí siempre. El estómago, todo. A mí siempre. ¿Por qué digo que es medianamente? Porque no se trata la relación sexual como tal, sino interactuar. ¿Por qué se confirma? Y esto, a ver, yo les invito a que hagan memoria. Cuando los niños están chiquitos no quieren jugar con las niñas. No. Ni las niñas con los niños. En las niñas jugamos a las Barbies, los niños juegan a los carritos. Y no con esto en el onda sexista. Porque hay niñas a las que, yo era de esas niñas, a mí siempre me han gustado los deportes. Y me gustaba jugar fútbol, y me gustaba jugar básquetbol. Y me gustaba también jugar a las muñecas, y me gustaba la ropa, pero me gustaban los deportes. Y no por eso soy niño. Claro. Entonces, pero siempre con ese recelo de, bueno, no decíamos, bueno, yo me acuerdo que me da mucha risa cuando estábamos más chicas. Mis hijas, hago mucha memoria con ellas, de que les decía yo, porque a mis hijas les gustaba mucho el fútbol y les dije, bueno, las inscribo en un equipo de fútbol. Ay, no, mamá, con los niños huelen feo porque sudan. Bueno, no se decía eso, ¿te acuerdas de eso famoso de el club de Toby? El club de ¿Por Toby. qué era el club de Toby? Porque siempre los niños querían estar con los niños, no les gustaba convivir con las niñas, que No. querían jugar otras cosas, que hacían Exacto. algo que no era tan Exacto. padre. Y llegas a los 11, 12 años y es cuando entonces empiezan como a querer interactuar entre ellos. De hecho, era una señal para los papás. Ujú. Ya está cambiando porque ya quiere ir a jugar con las niñas. Exacto. Era una señal. Exactamente. Y eso no lo digo yo porque van a decir, ¿de dónde? Eso lo dice No. Jean Piaget. Ujú. Jean Piaget hizo esta tabla de conocimiento conductual de los niños. Sí. Y dijo, de tal a tal es tal, y de tal a tal es tal. Un referente de la educación. De la él. educación. Ujú. Entonces, ¿por qué quieren acelerar? Y tú agarras ese libro de Crianzas en Libertad, libro para las familias, no hay un capítulo que no te hable de libertad y emancipación de los niños. ¿Por qué los quieres liberar? ¿Por qué los quieres emancipar? Y esto es un dato importante. Quieren que liberen la mente. No, porque no es tan tonto el gobierno de decir yo mantengo a todos los niños de México. No. Quieren que los papás los mantengan, pero que no piensen como sus papás. Liberen su mente. Y esta idea muy loca, y lo sostienen mucho en todas estas asociaciones y cosas que existen de primera infancia y de apoyo a la niñez y lobbies LGBT, feministas, etcétera. Que a mí me da mucho coraje cuando yo escucho, los niños desde que nacen son eróticos. Yo, Ok. perdón, o sea, ¿cómo? Sí, pues no ves que se andan tocando y todo. O sea, el niño se toca probablemente porque no se conoce, ¿no? O sea, decir, ay, ¿qué tengo aquí? O las niñas de, ay, ¿qué es esto? Es normal, no se conoce. Sí, es el autoconocimiento, Pero no es en el sentido erótico. por supuesto. Ah, no, es que hay un estudio que es una basofia. Cuando tengas oportunidad, si tienes, velo y quien pueda verlo. Se llama Alfred Kinsey. Okay. Ese señor hizo unas tablas que aparte, prepárense para vomitar, donde tuvo niños desde los 0 hasta los 15 años durante 24 horas masturbándolos. Los tuvo en el estudio. Para ver cuántos orgasmos tenían los niños. De entrada, oír eso es muy perturbador. Ahora súmale que hubo otra investigadora en Estados Unidos,
madre de familia, que empezó a investigar y decía, ¿cómo? Ah, bueno, pues cuando vio ella esas tablas empezó. Resulta que la gente citada en ese famoso estudio eran o pedófilos encerrados en la cárcel, o pederastas, o delincuentes, o gente muy dañada de su cabeza psicológicamente. Comprobado, y él decía, sí va a ser mi estudio en ellos, pero ¿quién mejor que ellos que ya se relacionaron con niños? Dices, ¿qué nivel de estupidez? Wow. Y entonces toda esta gente en la que se basa toda esta pedagogía tiene como referencia a Kinsey. Bueno, viene citado en muchos libros. En el libro ese de Crianzas en Libertad está citado. Está la referencia de él. Claro. Alfred Kinsey y yo. ¿Por qué estoy leyendo esto? Y entonces, como los niños son eróticos desde chiquitos, pues si tú ves masturbarse al niño, adelante. Te comentaba yo una anécdota. Voy a hacerla porque para mí es la peor cosa que he oído en los últimos tiempos, de un padre de familia que me habló, madre de familia, que me habló y me dijo que habían descubierto a un niño. Ahora imagínate, aparte, y esto antes lo voy a decir rápido. Aparte, imagínate los sobreestimulados que están los niños. Por supuesto. Con el internet, con la música, con todo, ¿no? Bueno, un niño lo descubrieron masturbándose en el kinder. Y entonces agarraron al niño y en lugar de decir, oye, ¿qué está pasando con el niño? ¿Por qué está haciendo esto? Porque, repito, tomemos conciencia de que los niños en el kinder están entre los 3 y los 5 o 6 años. O decir, oye, ¿dónde vio? ¿Dónde aprendió esto? No, el niño es un ejemplo. Y entonces lo llevaron al salón para que enfrente de todos el niño lo hiciera y los niños aprendieran a hacerlo. Y no conformes con eso, le hablaron a los padres de familia para que los padres de familia vieran que eso que tanto ellos negaban sí sucedía. Claro que esta mamá dijo, mi hijo no se quedó un día más en esta escuela. Ella, los demás no. Y el libro literalmente, que es para toda la familia, porque con ese libro los llaman una vez al mes al kinder para tener clase y debatir y discutir estos temas. Pero no puede haber mucho debate donde les están diciendo, tienes que pensar de esta manera. En ese mismo libro aparecen roles de género, juegos de rol de género. Vistan a los niños de niñas y vistan a las niñas de niños. Y cuando al mismo tiempo ves a la Secretaría de Educación promoviendo la pedagogía. Señores, quien no entienda esto, van a meter drags a las escuelas. Exacto. Cosa que viene sucediendo desde el 2008. Pero... ¿En México? Sí. Hay una asociación que se llama Drag Queen Story Hour. Uh-huh. Está desde el 2008 en México. Y está en muchas de las bibliotecas públicas del país. Y van y los fines de semana le leen cuentitos a los niños. Estuvieron en la FIL del año pasado, en la Feria Internacional del Libro, que fue un escandalazazazo. Porque ahí fue donde la gente dijo, ¿cómo? Porque las vieron. Justo, por eso les decía, en México, porque nos están sorprendiendo de pronto muchos datos, porque a veces lo veíamos que en Europa y, ¿no? Como decimos, esos gringos están muy locos. Esto está en México, está en Ciudad de México, está en escuelas públicas, está en escuelas privadas también, ¿verdad? Escuchaba que no nos estamos salvando, que de pronto, pero mi hijo va en una escuela privada, él no pasa esas cosas. Yo les digo a los papás, tenemos a la nueva escuela mexicana y a la educación socioemocional, que es la NEM fresa. O sea, es la NEM por la que usted está pagando una lana. Uh-huh. Esa es lo mismito. Juegan con las emociones de los niños. Cuando le explico esto a los papás en los cursos, la NEM les enseña a través de historias de terror. Ok. Que hace la educación socioemocional, los lleva a los extremos en las emociones. Es lo mismo. Nada más que por esta pagas y por esta no, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ejemplo de historia de terror para normalizar el aborto. Contada por una niña de 5º de primaria. Y te juro, las cuento y yo digo, ay, Dios mío. Clase con la maestra y la maestra les dice, imagínense que una niña de su edad, porque siempre van a llevar estas historias a la edad de los niños con los que estén hablando. Que es lo que decíamos, hay que ponerse al nivel, ya nos explicaron, ¿no? Exacto. Uh-huh. Imagínense ustedes que una compañera de ustedes del salón
fue violada por su papá. Y la niña quedó embarazada. O sea, imagínate el impacto emocional para los niños con esa historia, de entrada. La entrada, yo no podría creer que eso pudiera suceder. Esa fue la primera. Segunda, pero la niña quiere tanto a su papá que tiene miedo de decirle a su papá lo que pasa. Y tiene miedo de decirle a su mamá porque su mamá no le va a creer y se va a enojar con ella. Y luego la niña, y aquí viene la normalización de lo que buscan del aborto, y luego la niña no tiene ninguna clínica cercana que le pueda ayudar a resolver este problema. Okay. Pero entonces la niña busca en internet y se da cuenta que puede usar un gancho para abortar. Toda esa información. Y entonces la niña corre a un lote baldío y con el gancho se practica un aborto. La maestra corta un segundo y les dice, niños, ¿cómo podría ser esto peor? Porque eso lo tengo en un audio. Ok. Cuando empiezo a oír a los niños, porque la maestra, yo ya sé que los maestros hablan de estos temas. Cuando empecé a oír las respuestas de los niños, fue para mí impactante. Y mira que llevo un rato estudiando esto. Sí. Pero oír a los niños, bueno, maestro, es que, por ejemplo, pues si la niña se fue a un lote baldío y se desangra, y pues se muere. Pero como es un lote baldío lejano, pues no la van a encontrar. Y la van a reportar como desaparecida y nunca va a aparecer. Ah, bien, fulanito, ¿no? ¿Y cómo más? Bueno, vamos a suponer que sí le dice a su mamá y le dice a su papá. Pero, oiga, maestro, entonces el niño va a ser hijo de su papá y nieto de su papá. Oiga, maestro, y vamos a suponer, porque puede haber un problema de una malformación, porque pues tiene la misma sangre que su papá. Y entonces, maestro, ¿y si el niño nace retrasado? Oiga, maestro, y si, por ejemplo, la niña tenía un novio, este fue muy curioso, y entonces le van a echar la culpa al noviecito. El papá le va a decir, acuéstate con el novio para que crean que es su hijo, y imagínese, maestro, casados en cuarto año de primaria, o sea, pero ve lo que están pensando los niños. Sí. O sea, me estás contando unas historias que nacen de la mentalidad de ellos. Resumen, la maestra les dice, ¿ven por qué se necesita la información de las clínicas de aborto? Pero sus papás no quieren. Y ¿cuántos de sus papás no están a favor del aborto? Pues ponle que eran, creo que, si no me equivoco, eran 35 niños, 30. 30 no. ¿Ven por qué hay que hablar con sus papás y explicarles por qué el aborto es bueno? En ciertas circunstancias, bueno, en ninguna circunstancia es bueno. En ninguna. No deberían de haber abusado de esa niña. Punto, se acabó. O sea, no hay manera. Pero digo, a esa edad, como está planteado, la historia amarra perfectamente bien y pareciera que sí. O sea, esa es la mejor respuesta. Y el niño va a llegar a su casa, se va convencido, y el día que oiga a su papá hablar sobre el aborto, le va a decir, no, tú eres un retrógrada porque no entiendes que esto pasa. Y podría pasar todo esto, ¿no te das cuenta que a lo mejor estamos salvando el mundo? Ahí están las historias de terror. Y aparte, les enseñan a hacer procesos dialécticos a los niños. Quien no entienda qué es la dialéctica es bien. Yo le explico de manera muy simple. Sí, yo sé, porque me encanta. Es profunda. Sí, yo lo sé. La dialéctica de Hegel es muy profunda, es una cosa filosófica, pero le digo a los papás, para no meternos en esas arengas es esto. Sí. Vamos a suponer que el papá es contra el aborto. Y voy a tomar el mismo ejemplo. Y el niño le dice, no, papá, sí está bien abortar en ciertas circunstancias. No, hijo, en ninguna circunstancia está bien. Oye, papá, ¿y si la niña la abusó su papá, la golpeaban en su casa, papá? En ese caso, papá, ¿está bien el aborto o no? Híjole, chin. No, pues en ese caso sí está bien. ¿Ya ves, papá, que el aborto no está mal en todas las ocasiones? ¿Quién ganó? El niño. Ya ganó, claro. Esa es la dialéctica, su verdad, tu verdad, y vamos a negociar para llegar a una nueva verdad. Los niños hoy en día son expertos en hacer estos procesos. Absolutamente.
Y quien tenga niños chiquitos en la primaria, en la secundaria, se da cuenta de que los niños todo el tiempo están negociando. Y ahorita ya le pusiste nombre a lo que estamos. La Para que no dialéctica. piensen de que, wow, los niños, qué inteligente, ¿eh? No. ¿Cuántas cosas me hizo ver mi hijo? No, y además peligrosísimo, porque imagínate, mi figura, como niño, mi figura de autoridad otra vez nulificada, porque yo le gané, yo tengo más argumentos por supuesto que este hombre que dice ser mi papá no le sabe nada. Aquí No. el inteligente, el que le sabe y todo, soy yo, un falso empoderamiento. Hay un proceso que todavía lo hacen mucho en las escuelas, bueno, lo hacen mucho en las escuelas, y es algo que van a entender por qué estos enfrentamientos se llaman love bombing o el bombardeo de amor. Ujú. Imagínate que llegue, vamos a regresar al ejemplo de María y Juanito, que llegue Juanito y le diga a todo el salón, yo no soy Juanito, soy María. Y todo el salón, ¡bravo, Juanito! Descubriste tu propia identidad. Qué bueno que te atreviste a decirlo. O sea, todo el mundo lo celebra, le dice que está perfecto, que qué bueno, le ponen su bandera de arcoíris, todo. O sea, el niño es un héroe en el salón y en la escuela en general. El niño sale de la escuela y llega a la casa. Imagínate cómo viene de empoderado ese niño. Por supuesto. Y llega a la casa y le dice, papá, yo no soy Juanito, soy María. Y el papá le dice, ¿qué te fumaste? Espérate tantito, así no son las cosas. No, yo soy. ¿Quién es el malo de la película? El papá, por favor, pues ya todo el mundo le aplaudió, si todo el mundo lo aceptó. Él es el raro y loco. Exactamente. Y luego nos metieron una cosa que se llama efecto Galatea. Galatea. Tú no le puedes decir al niño que es bruto. Todos los niños son inteligentes porque todos tienen inteligencia en su interior. Okay. Dices tú, a ver, ¿cómo? O sea, todos los niños nacen y son brillantes. Y entonces tienes estos escuincles, y perdón por la palabra escuincles, pero ven 2 videos en TikTok, uno en YouTube y te quieren sacar la muela. Ya tenemos ahí el dentista. O tienes a estos niños que dicen, yo soy Mozart. Y la mamá dice, ay, sí, mi niño es Mozart. Van y le compran un piano y todo el día, ta, ta, ta. Dices tú, güey, ¿no era más fácil llevarlo a clase primero, señora? O sea, oriéntelo. Probablemente sí tenga un Mozart, pero no es porque ya traiga el conocimiento adentro. Okay. Ese es el efecto Galatea. Okay. Y todos dicen, es que todos los niños son brillantes. Es cosa de que fluyan, dices tú. Por Dios. Uh-huh. Y véanlo a los papás. Yo les digo, la primera aplicación que yo le quito a mi hijo de entrada es TikTok. Porque hace creer que todo el mundo es brillante. O sea, dices, yo veo hay unos videos que me dan mucha risa, lo confieso, pero de un chef que prueba cosas que le sugieren. El otro día estaba yo, acá de la risa, tenía un sartén y ponía un ajo, la mitad, y lo calentaba, ¿no? Y luego agarraba un huevo y se supone que a la hora que cae el huevo no se va a salir del círculo que tú definiste con el ajo. O sea, no lo he probado, ¿eh? O sea, no digo que si funciona o no. Pero te puedes imaginar a todos los niños, de entrada el peligro, no de decir, yo vi eso, Uh-huh. a ver, y déjame lo hago. Quemadera de niños, rompedera de huevos, o sea. Pero los niños creen que sí pueden hacer esas cosas. Claro. Sí, vivir en la utopía completamente. Y los maestros fomentan esta utopía. Claro. Los maestros la fomentan. Entonces dices tú, ¿de qué estoy rodeado? Yo siempre les digo, este es Amlolandia. O sea, este es un mundo alterno. Y repito, no porque sea, o sea, López Obrador y Sheinbaum pisaron aceleradores. Pero esto viene, de antes. Te lo mencionaba antes de que entráramos. El primer presidente que abrió como camino a estas cosas, a la educación socioemocional, fue Vicente Fox, sumado a que él fue el primero que dijo el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Uh-huh. Acuérdense, chiquillos y chiquillas. Sí, él fue el primero que empezó a Y jugar todo el con eso, mundo porque dijimos, ay, qué bonito. está incluyendo a todos. Exacto. Porque antes nada más eran chiquillos, pero también existimos ahora. Y ahora nosotros. no es nada más chiquillos y chiquillas, es todes. Chiquilles. Chiquilles, ¿no? Uh-huh.
Y si no lo haces es porque no entiendes. Y les digo que el lenguaje inclusivo va más allá del todes. Voy a poner un ejemplo, y esto lo hizo porque luego defienden mucho a los políticos. Yo no defiendo a ninguno porque todos tienen su cola que les pisen. Esto lo hizo Norma Piña, que todo el mundo la tiene como ídola. Esto lo hizo Norma Piña y Arturo Saldívar juntos. Ya no son niños, niñas y adolescentes. No. Son personas menores de edad. Okay. Dices tú, ¿qué tiene, Mariana? Una persona jurídicamente puede tomar decisiones sola. Una persona jurídicamente puede firmar un contrato. Una persona jurídicamente tiene autoridad para decidir sobre para opinar sobre sus propias decisiones. Mira qué casual que ahora los niños ya no son niños, son personas menores de edad. Sí, pues justo lo acabas de mencionar hace unos momentos, ¿no? Si ya ahora van a poder llegar con un documento y poder decir, yo quiero cambiar de sexo y viene el proceso que lo platicábamos hace ratito y me gustaría que lo comentaras aquí. Que yo también te pregunté, ya está en México, ¿no? Inocentemente, y ya están los permisos para que se puedan hormonizar a los niños. Por supuesto. Con este círculo, de leyes que acabo de mencionar, pues el niño puede decidir hormonizarse. Porque tú tienes la obligación de decirle que sí. Y platicábamos, ya no se puede después, una vez que empiece ese proceso, ya no hay reversa. Voy a tocar estos puntos, son muy, muy importantes. Yo siempre digo, ¿no? Follow the money. O sea, y lo dice también Armando Saucedo, y lo dice mucha gente, pero es muy cierto. Tú sigue la ruta del dinero y vas a encontrar algo siempre. Sí. Tenemos a las farmacéuticas y tenemos al gobierno, porque hay que aclarar, estos tratamientos no son baratos. Por eso ves que si la hija de fulanito de Elon Musk o la hija de toda esta gente que tiene un poder económico, Brad Pitt y no sé cuánta gente, son trans y lo presumen como esto para fomentarlo, pero cuando la clase baja necesite eso, son los únicos que se lo pueden proveer es el gobierno, porque es un tratamiento caro. Entonces, en medio de estas dos figuras, en medio, que sería el micrófono, hay un broker o alguien que hace como la negociación, ¿no? El intermediario. El intermediario. Vamos a suponer que cada tratamiento de los niños, entre bloqueadores de pubertad, hormonas, consultas psicológicas, porque las necesitan, consultas endocrinológicas, etcétera, etcétera, por mes se gaste $2,000. Pesos más, dólares más, dólares menos, porque aparte de esos medicamentos no se producen en México, vienen de Estados Unidos. $2,000. Vamos a suponer que en México que el broker se esté llevando $100 de cada tratamiento, así como por su comisioncita, ¿no? Vamos a suponer que en México tienes 1,000 niños por mes. Por mes. Exactamente. Este mes, porque a lo mejor el mes siguiente son 2,000 y el mes siguiente son 3,000. Sí, este mes suaves. Hay 1,000 que van a empezar a hormonizarse. Sáquenle cuentas. Y el mes que entra, que son 2,000, vuelvan a sacar cuentas. Y luego 3,000. Y luego, a cómo van las cosas, van a ser 100,000. Y este monigote que quedó en medio se sigue ganando sus $100 por el resto de la vida del niño. Así es. Del niño. Porque estos medicamentos, una vez que ingresan al organismo de los niños, ya no salen, ¿eh? Ya no salen. Y pasamos a niños, hay muchísimos casos, y de esos también ya hay, desafortunadamente, hay muchos casos en México, de chavitos que se compraron el cuento, son del sexo contrario, se empezaron a tomar bloqueadores de pubertad y luego pasaron a la hormonización, se mutilaron en el caso de las mujeres, y vamos a suponer que entrando a la adolescencia o a la pubertad dicen, oye, no, pues ¿sabes qué? Esto no es lo mío. ¿Y qué crees? Ya no se puede. Ya no puedes. Ponle que puedas dejar de tomar las hormonas, ¿no? Que digas tú, la vida del niño termina cuando deja esta ideología. Ok. No que se muera físicamente. Ok. Pero un bloqueador de pubertad lo que hace es
matarlos hormonalmente. No dejar que pasen como su etapa de desarrollo. Muchos o no se desarrollan, no se quedan chaparritos, o tienen otro tipo de problemas como el riñón, el hígado, el corazón, lo que sea, porque no se desarrollaron. Y aparte, jamás en su vida van a tener una vida sexual plena. Nunca. Así es. Nunca. Y hay muchos casos ya de esos niños que terminan suicidándose. Porque ya no, o sea, no es vida, pues. Yo siempre les digo, por Dios santo, o sea, están llevando a sus hijos al matadero. Por eso la importancia de estos espacios y que tú nos platiques, porque no se está dimensionando. Y justo empezamos con algo como de, a ver, ¿de dónde viene la cadenita? Ok, ya vimos, abramos los ojos a que primero empieza con una idea. Empieza con ideas, se va esto haciendo cada vez más concreto, pero al final vamos a un desastre que tenemos que ver los papás, porque si ahorita pensamos que todo se acaba con hagámosle caso, pues es un niño igual, y si yo estoy mal, y si esto, no estamos mal cuando decimos no estamos mal cuando los protegemos, no estamos mal cuando los cuidamos, los resguardamos. Ahí está el secreto, ¿no, Mariana? Exacto, sí estoy de acuerdo, pero hay que ver algo. Con todo lo que les acabo de decir, y les estoy diciendo, la ley de crianza positiva obliga a los psicólogos a dar terapias solo positivas. Hoy por hoy llevar a su hijo a un psicólogo no es una solución, la contención está en la familia. Justo. O encuentran un muy buen psicólogo que le valga gorro, que se lo lleven al bote. Todavía hay. Sí, justo yo iba a decir, sí hay, y de eso me gustaría como ir mencionando justo esto, porque, por ejemplo, encontramos gente como tú, ¿no? Que está todavía diciendo, ¿cuál es mi chamba? Bueno, yo voy a divulgar, voy a decir lo que tengo, voy a repartir conocimiento, estás haciendo conferencias, que ahorita nos platicas un poquito de eso. Entonces, hay gente que está en eso. Hay psicólogos que sí no están entrando a eso. De hecho, fíjate que curiosamente, hace unas semanas grabamos con un coach, y él atiende muchos adolescentes y él estaba platicando justamente que ahí en su gimnasio lo mismo, ¿no? Ya sabes, hay que proteger, dice que cuando tiene hombres adultos tienen que estar agachados, no pueden ver a las niñas, etcétera. Y que llegaron justamente 2 chicas de entre 15 años, 17, y llegaron con cada una por su cuenta, así con la cuestión de que, ¿sabes qué? Creo que yo la verdad es que lo que tengo, soy un niño, yo me siento lesbiana, etcétera. Y él las escuchó, dice que simplemente las escuchó, no podía opinar justamente. Y que pasó el tiempo y a una de ellas la llevó su mamá al psicólogo, de esto que estoy hablando todavía, y después llegó y le dijo, ¿sabes qué? No, ya me di cuenta. Yo nomás estaba bien enojada con mi papá, estaba muy resentida con mi papá, traigo mucho rollo con los hombres y por eso yo sentía que como no me podía relacionar con un hombre, pues es que me gustan las niñas. Eso pensaba, pero ya se me pasó. Y el caso de la otra fue lo mismo. Entonces, lo que te quiero decir es que todavía sí hay personas que están todavía dando la batalla, todavía está la resistencia, todavía están tratando de orientar. Entonces, yo creo que sí tenemos que buscar esas alternativas. Coincido completamente, sí, la contención somos nosotros. Y justo por eso ahorita la idea es, papás, escuchemos esto, abramos los oídos, los ojos, el criterio, y entendamos que esto es algo para que salvemos la vida de nuestros hijos. Totalmente. Y a mí me da mucha risa. Estuve en otro podcast y hicieron varios recortes y me llamó mucho la atención porque luego los ponen a quererme contradecir, ¿no? Y salía un psicólogo y quiero esto hacerlo muy enfático porque aparte esto va a ser muy interesante. Salió un psicólogo porque yo dije que había una actividad en 3er año de primaria donde ponen a los niños con plastilina a moldear penes y que se había comunicado conmigo un niño, la mamá y el niño, obviamente, y me decía el niño, es que no quiero ir a la escuela porque es muy incómodo para mí, o sea, no quiero. Y me decía, pues no vayas, mi amor, o sea, si no quieres, y ya la mamá decía, ¿qué hago? No lo lleves, o sea, no lo sometas a ese estrés al niño. Y salió el psicólogo a decir que no, que lo que pasa es que el niño se avergonzaba de su cuerpo. Y yo, no, el niño no se está avergonzando de su cuerpo de ninguna manera. No quiere mostrar su cuerpo porque para él es algo de él y privado.
Y decían que no, que ya era una exagerada. Muchos dijeron que esa actividad no era cierto, que venían los libros. Entonces me voy a permitir. Justo. Aquí está. Y voy a cerrar primero. Este es el libro Proyectos del Aula, tercer grado. Proyectos del Aula, tercer grado. Al tercer año son niños de 8 a 9. 8 a 9 años. Aquí está. Completamente gráfico, explícito, vemos... Ahora, no lo veas como adulto, que yo es lo que siempre les digo a los papás. No. No lo veas como adulto, velo como un niño. El niño va a decir, ¿eso tienen las niñas? O el niño va a decir, entonces todos los niños tenemos lo mismo. Tengo que comprobar eso, porque los niños son curiosos. Así es. Entendamos. Entonces, pasamos a... Aquí está. Y aquí les dicen, con plastilina o las acuarelas, leen de color a los órganos sexuales externos de las niñas y los niños. Escriban a un costado de sus dibujos el nombre correcto de cada órgano y señálenlo con una flecha en el caso de ser necesario. No exagero. Sí, aquí está en el libro. Ahí está. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, justo no se trata de, ¡ay, qué vergüenza! ¡Ay, No. no! O sea, no estamos diciendo, No. ¡qué pena! No deben hablar de sus órganos. No. Sino la intención, el contexto y el momento. Porque estábamos diciendo, son Y chicos... la curiosidad de los niños. O sea, tenemos que entender, los niños no van a dejar de ser niños. Por supuesto. Entonces, repito. Que están intentando justo robarse esa inocencia de niños, ¿eh? Repito, ¿qué va a pasar? Salen al recreo y todos van a decir, a ver, déjame ver si es cierto que es igual el tuyo que el mío. Por supuesto. O a las niñas, oye, a ver, déjame ver porque yo no he visto una de una niña. Y eso no lo están midiendo. Hoy por hoy tengo 2 casos, uno de una niña de sexto y uno de una niña de 5º año embarazadas. Wow. Por un reto que hay en internet, que las niñas están contando con quién se acuesta con más niños en un solo día. Wow. Me quedé sin palabras. No pensé que estuviéramos así. Sí. Ya son retos entonces. Sí, ya hay retos. No te digo que se sienten Dios Todopoderoso viendo TikTok. Sí, claro, lo que decíamos, ¿no? Ahorita lo del ajito fue muy inocente. A ver. Aquí, déjame enseño primero. Nuestros saberes. Nuestros saberes, 5º año de primaria. Pero todos estos libros están en la Conalitec, papás. O sea, no, vayan y véanlos. Mira qué padre. La diversidad. Ser queer, ser intersexual, ser... Que para los que no conocen el término, ¿en qué consiste ser queer? Justamente. Yo puedo ser árbol, micrófono, vaso, lo que yo quiera. Y hoy puedo ser una cosa y mañana puedo ser otra, ¿no? Tengo un caso en Monterrey de un niño que es gato. Y los papás le compran colas y orejas. Hablamos con los papás y les dije, ¿quién tiene la culpa? Por supuesto. O sea, dejen de fomentar eso en los niños. O sea... Fíjate que yo vi un video interesante ahorita que dijiste del gato, vi un video de una jovencita que llega y le dice, yo soy gato. No, y el beso. Y el beso, sí. O sea... Explícito también. Y luego salen con gato. Eres una odiadora. No soy odiadora. Pero un niño que todavía no tiene ni conocimiento ni razonamiento lógico, claro, lo ve y va a decir... Es posible, y queda también conmigo y lo puedo hacer, ¿por qué no? Esta es historia, porque también nos cambian la historia, eso es bien padre. Sí. Antes de López Obrador, todos andábamos en taparrabos y yo digo, gracias señores españoles que llegaron, yo no quisiera verle a nadie la cola en la calle. Yo sí lo digo. Pues sí. O sea, mira, A ver, está ¿qué padrísimo. ¿Qué tenemos? El caso del Repsamen. Ah, ok. Ajá, del colegio. ¿Cómo ves? Está ahí. Nada fue culpa del gobierno. Esa es la historia que nos dicen. Sí, absolutamente nada. Fueron las malas constructoras que hicieron todo mal. La señora Claudia ya pidió disculpas a toda la nación por lo que ella no hizo, pero sintió la obligación de disculparse. Y ya nos lo dijeron en un libro, entonces eso es, ¿no?
Si está escrito, eso sucedió. Exactamente. Porque acuérdense de un Wow. principio que usa esta gente que me parece demasiado absurdo y ahorita se van a reír ustedes dos. Lo que no se nombra no existe. existe. Lo dijo la señora. Donde gobierna Morena no hay baches. Si todos decimos Sí. que no hay baches, No hay baches. Ya Entonces está. vamos a pasar a los lindos proyectos del aula que ya vimos qué constructivos son, como Como la maqueta, como bueno. la comunidad de quinto grado. Ok. Ok. Ya viste que son bien constructivos sus proyectos. Les da mucha risa. Ay, no. Ok. Si no bastaba con eso, esta lección se llama, porque esta es amplia, acuérdense que es quinto. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Ok. Entonces, vamos a construir una vagina que aparte arroje líquido, porque no era suficiente con moldearlo. Ok. Tiene que tener líquido y arrojar líquido. Completamente. Completamente. Entonces ahí le dicen al niño Con una cómo recortar botella, la además. botella, cómo formar toda una vagina completita. Ok. Es que Además, todo cosa muy, bonita. muy reciclado y todo. Mira, muy reciclables, están enseñando bricolage, les digo yo. Exacto. Mira, mira, Wow. En quinto. chiquito. Mucha gente me decía, oh, pero en quinto y sexto ya nos estaban enseñando esas cosas. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela, en quinto hacíamos una maqueta que era del volcán. Que sí moríamos de ganas por hacerla porque llevábamos al Alka-Seltzer y bañábamos a todo el Ajá. mundo. Pero era el volcán. Era el Pero volcán. Ahora bañan con un líquido que debe de parecer sangre. Además, dime si estoy mal. Yo recuerdo, ahorita que decías eso, quinto, sexto año, sí empezamos a ver pero era cómo estaba constituido el aparato reproductor. Y Entonces, siempre, era no nada sé si más. te pasó, pero a nosotros nos daban la plática, yo me acuerdo que en sexto nos la dio una empresa de toallas femeninas, claro. y separaban a las niñas de los niños. Y era así audiovisual y todo Sí, eso, sí, así, te una decían así explicación. funciona y Ujú. vas a tener este cambio en el cuerpo y tal. Ajá. Entonces, bueno, ya hicimos la linda vagina, ¿verdad? Ok. Ujú. Pasemos a hacer un lindo pene. Pene. Con una liguita y en un globito. Y el globito va a tener líquido blanco, que va a simular el semen. Mira qué bonito. También lindo bricolage, cartoncito, o sea, todo. ¿Cuál es el detalle? Insisto, el problema no es que les expliquen cómo funciona su cuerpo. No, el funcionamiento no. Ese no es. Si fuera biología, una clase de ciencia de biología, oye, mira, a tal edad vas a sufrir este cambio, el vello, esto, tal, tal. Eso no hay problema. Vuelvo a insistir. Pasamos de tercero, que son niños de 9, a quinto, que son niños de 10 años. Ujú, ujú, Porque más bien los de tercero son entre 8 y 9. ujú, Los otros son ya de entre 10 y 11 años. ujú, ujú. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Van a correr a ver si es cierto que funciona así. Mira, aquí está como Serecti la jeringuita que Es lo tiene que que te decir, aventar. está todo el sistema de dirección. Aquí Ajá. está. Ujú, ujú. ¿Qué va a pasar? A ver, déjame ver si es cierto que eso avienta líquido. Es cierto, porque los niños son curiosos. Claro. Entonces, esto, perdónenme, no es educación sexual. Esto es erotizar a los niños. Y me pueden decir odiadora, fanática, me pueden decir lo que quieran. Esto lo único que está haciendo es hipersexualizar a los Por niños. supuesto. Y otro bonito proyecto del aula. Por si no nos era Sí, suficiente. este es de cuarto grado de otra vez primaria. chiquitos, vamos. Proyectos del aula. Y esto es del aula porque lo hacen en la escuela. Ojo, porque hay otro libro que es proyectos comunitarios y otros proyectos escolares. Si alguien ha llegado a ver un libro de proyectos, son los escolares y están en su casa. Estos no llegan a las casas. Ok. Esos son del aula. Aquí está. Es que aquí está. Mi cuerpo está cambiando, curiosamente, ¿verdad? Todos se llaman más o menos igual, ¿te diste cuenta? Sí, es lo que te dice, pero no era el mismo. Se parece. Vamos a enseñarle a las niñas cómo llevar el método del ritmo en cuarto de primaria. El método del ritmo. Método de Billings. Sí, sí. En Wow. estos días no hay ovulación y en estos días no te puedes embarazar.
¡Qué padre! ¡Wow! Aquí está. Y ahí está todo, les van explicando todo. Más aparte, les enseñan cuántos métodos anticonceptivos hay. Ujú. ¿Cómo puedo cuidarme durante la pubertad y la adolescencia? Mira tú. Vaya y tome anticonceptivos. No les explica lo dañino que puede ser un anticonceptivo. Entonces, imagínate una niña de cuarto primaria hipersexualizada. Por eso Ajá. te digo que me pueden decir lo que quieran. Hipersexualizada. Sí, por supuesto. Más súmale la música, más súmale la mamá que le permite maquillarse y vestirse acá toda medio rara, porque he visto unas niñas de cuarto primaria vestidas así que yo digo, madre mía, Guadalupe. Pero justo eso, y me gustaría ya como ir redondeando, digo, ahorita ya fue como súper gráfico, ya nos explicaste, ahora están las pruebas gráficas, o sea, estamos así como que ya están todas las evidencias, señoría, ¿no? Y justo te digo, por eso ir como redondeando y cerrando lo que tú acabas de decir, tenemos todos esos puntos y creo que vamos a regresar a lo mismo. Te escuchaba yo y yo también me pregunté en ese momento y dije, ¿cuál podría ser una solución? También tenemos una solución que sé que no es accesible para todos, siendo honestos, pero es también el homeschool y que ya ahorita sí están surgiendo justo esas escuelas. Y acabo de estar yo en la conferencia de una que explicaban cómo funcionaba y fíjate que curiosamente esta mujer hablaba, está interesante porque esta mujer hablaba porque ella fue educada así, ella fue y ahora sus hijas las lleva de esa manera. Y entonces pues hablaba de las ventajas, pero también hablaba obviamente que son retos que se tienen que cumplir. Pero creo que tiene mucho que ver también con la responsabilidad que tomemos como papás. Totalmente. Las cosas padres que dijo, por ejemplo, yo por ejemplo ahí dije, esa me gustaría, por ejemplo, ella hablaba que como hay que cumplir ciertos objetivos, por ejemplo, no tiene que ser además, no te tienes que levantar a las 7 de la mañana, eso ya está bien maravilloso, o sea, hay que verle las ventajas. Ella dice, yo lo llevo en la tarde, yo a mis hijas hago eso y vamos muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo estoy planteando es que de alguna manera sí hay alternativas, porque oímos un panorama fuerte. O sea, yo la primera vez que empecé a oír esto me desanimé, me entristecí, me dolió todo. Pero ahora pensemos en las posibilidades, ¿no? Entonces tenemos esa es una opción. Y te voy a decir una cosa. Nos han disimulado mucho el homeschooling, pero hay muchos homeschoolers en México. Muchos. Todos los que tengan Face, váyanse a la búsqueda y pónganle homeschooling, vamos a suponer Guerrero. Y les va a aparecer papás que se dedican al homeschooling, Correcto. que tienen sus grupos y que se apoyan entre ellos. Justo ella habló eso, hacen una comunidad. Van sea, haciendo no es así sus de que, redes. no de que, híjole, pero yo que le voy a enseñar al niño, no sé qué, entre ellos se apoyan. O sea, sí pueden, porque les da miedo también el temario. Ahora, la maestra Rocío, porque muchos papás temen al homeschooling porque, ¿y luego quién los va a certificar? El bendito papel, ¿no? La maestra Rocío el otro día en un live nos dio muchos tips y nos decía, no lleven a sus hijos toda la semana a la escuela. Trabajen en homeschool. Y el viernes, ¡pum!, lo llevan. Hagan una carta de que su hijo tiene TDA, TDAH, ansiedad, depresión, lo que ustedes quieran. Ok. Y el viernes la llevan a que entreguen los trabajos. No más. O una vez cada 10 días. Ok, ese es un buen tip. Además, ya ahorita no están reprobando. O sea, no te lo pueden reprobar. No te lo pueden reprobar. El artículo 3 dice que todo mundo tiene derecho a la educación, ¿no? Pues mi hijo es ansioso. Aprendamos a jugar con sus reglas. Ese es el tip. Eso es lo que yo te iba a decir. A ver, ya entendimos cómo, ¿no? Ya entendimos la dinámica de ellos. Saquemos ventaja. Exacto. Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a tener un hijo homeschooler, pero necesito la certificación. Entonces, Si está inscrito en la escuela. yo lo llevo el viernes y entrego los trabajos que le dejó el maestro. Pero no lo expongo a toda esta parte que yo nada más lo llevo a los trabajos, yo Ahora, trabajé con él. El niño tiene trabajo con papá y mamá toda la semana. El viernes que vaya, le pueden enseñar una dinámica de las que acabamos de ver y el niño va a decir, y se va a reír. Y va a decir, esta chica loca. Es en serio. Claro. O sea, ya va a tener... Mira, yo le decía a la maestra Rocío, entonces si usted está de acuerdo conmigo, y voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar. A lo mejor ni a ti, pero... Pero ya estás acostumbrada. Sí. Si a mí me preguntas, ¿meto a mi hijo al kinder? Te digo no. Si a mí me preguntas, ¿meto a mi hijo a la primaria? Te voy a decir, como por ahí de cuarto. No, a mí se me va a gustar. Yo te voy a decir una cosa. Lo voy a decir. Yo soy de esas mamás raras que, de hecho, yo le decía a mi hijo, déjame que te diga, yo le decía, hijo,
tú tienes, o sea, no, en esta mentalidad de que dice, pues es que necesitamos como el papel necesita ir a la escuela, pero por mí, y mira, mi hijo era de los que faltaba tiro por viaje. Yo decía, pues yo creo que es más divertido ir a la playa, otro conocimiento y todo, y es un niño muy estructurado, siempre los psicólogos han dicho eso, y no fue mucho a la escuela. Y pudieras decir... O sea, no lo es todo, pues. Y pudieras decir, ¿por qué hasta cuarto año? Y lo platicamos en el live ella y yo. Educación Real MX se llama, ahorita me quería acordar, su cuenta. Rocío Martínez. Y me decía la maestra, si no los llevamos hasta cuarto año, para empezar, hiciste el ejercicio del homeschool. Le enseñaste estructura, le enseñaste a tu niño valores, le enseñaste a tu niño cómo funcionar. Cuando llegue en cuarto, a tu niño le podrán hablar de estas cosas y tu niño va a ir a tu casa y te va a decir, oye, mami, me dijeron esto en la escuela, porque tu niño ya va a confiar en ti. Justo. Pero si tú lo avientas desde el kinder, el niño no va a confiar en ti. Y lo estamos viendo. O es tuyo o es del Estado. Exactamente. Entonces, y volvemos al mismo punto. Juguemos con sus reglas. Si tú le estuviste enseñando para las porquerías que les están enseñando, si tú le estuviste enseñando en tu casa a leer, a escribir, números, esto, lo otro, estructura mental, juegos, de todo lo que tengas, todo. Cuando el niño llegue y haga un examen para colocarlo en grado, a lo mejor hasta quinto va avanzando el niño, ¿eh? Por supuesto. Y además, ¿sabes qué? No hay que tenerle miedo porque, mira, No. Les da miedo, por ejemplo, esa parte como de, no sé si voy a poder con el temario. Sí, No. sí vas a poder. Claro. Y hay comunidades. La otra parte es, sí, efectivamente lo que tú haces es conocer más a tu hijo. Realmente estableces esos vínculos. Oye, hoy día todo el mundo paga el psicólogo y todo el mundo anda viendo contenido de cómo conectar con mi hijo. Ahí está, ahí puedes conectar todos los días. Así Pero era antes. esas mamás que están buscando eso son las mamás que más tardaron en aliviarse y aventaron al hijo a la guardería. Correcto. Y me voy a trabajar. Porque yo, mujer empoderada. Dices tú. Y luego dices en la secundaria, ¿por qué no conecto con mi hijo? Pues si nunca estuviste con él, mamacita. Ajá, esa es la parte que te digo. O Después sea, andas buscando el cómo conectar. O sea, exacto. quieres hacerlo, quieres. Y además siempre se ha dicho, construye una buena niñez para que no le batalles en la adolescencia. Total. Todo el mundo llora a la hora de, mi hijo adolescente, no tienes por qué sufrirle. Si tú haces una buena niñez, viene la adolescencia y lo que viene, mira. A mí un día me Disneylandia. preguntaban que si yo fuera secretaria de Educación en una entrevista, ¿qué haría? Y yo les dije, yo creo que el modelo japonés. ¿Cómo es el modelo? El modelo japonés, de los 0 hasta cuarto año, los niños van a la escuela, sí, pero les enseñan orden, disciplina, limpieza, convivencia. Es correcto. No hay personal, por ejemplo, de limpieza en las escuelas de cuarto año para abajo porque los niños limpian, los niños cocinan, los niños lavan, los niños ordenan. Dices tú, oye, ¿no son esclavos? No. Estructura, disciplina, responsabilidad. Y lo más bonito, niños pensantes. Totalmente. Yo cuando a mí me critican mucho cuando me dicen, ¿por qué tú criticas cuando la gente dice pensamiento crítico? Yo, porque yo no necesito niños que critiquen todo. Necesito niños que analicen todo. Lo que deberíamos de tener en México, que hace mucha falta, es pensamiento analítico, no crítico. Porque para criticar todos somos bien buenos. Si no, vean a Pati Chapoy, de eso ha ganado toda su vida. Uh-huh. O vean a Pepillo Origel. No, pues sí, eso abunda y va re bien. Digo, son los de mayores Entonces, visualizaciones. no, porque lo que hace esta gente es fomentar el pensamiento crítico. Ellos critican absolutamente todo, que está basado en la teoría crítica, que es un movimiento filosófico muy largo, pero independientemente de eso, el pensamiento crítico de la nueva escuela mexicana es yo voy a criticar absolutamente todo porque no voy a estar de acuerdo con los sistemas anteriores. Sin embargo, si al niño lo dotas de conocimientos y el niño aprende a analizar, aprende a leer, aprende a citar fuentes, el niño va a ejercer y va a tener su propia opinión. Correcto. No va a criticar nomás porque tiene ganas. Y hoy ves a los chiquillos, bueno, ¿cuántas veces no les decimos las mamás? Bueno, yo, Mariana, que estoy así con mamás, mis cuñadas o todo, y que volteé y que digo, güey, ¿cómo aguantas que te contesté así? O dices, ya cállate. O sea, niños que no paran. Pero además están súper estimulados. No paran. Y todo es malo y todo es malo. Les digo que
Hoy tenemos niñas feministas que odian a todos los hombres, niños súper ecologistas. Oye, una niña de 6 años le llegó a su mamá con, quiero ser vegetariana porque no quiero matar los animales, dices tú. Y la mamá todavía lo estaba pensando y le dije, ¿sí estás consciente de lo que significa la proteína animal para el desarrollo de tus hijos? Ah, pero es que estoy acabando con el medio ambiente. Sí, pero son ideas distorsionadas y sembradas. Exacto. Porque no tienen esa capacidad de análisis de lo que estamos platicando. Por eso lo necesitamos. Exactamente. Marian, ya se nos acabó el tiempo, pero creo que abordamos lo importante y creo que abordamos también esa parte de la esperanza de lo que sí podemos hacer. Entonces yo cerraría con eso. No tengamos miedo, hagámoslo de esa manera en la medida de lo posible. Y por último, me gustaría que nos compartieras tus redes, que es bien importante. A mí me gustaría que te busquen mucho, por favor, porque además estás dando cursos en línea para papás y cualquiera que se quiera acercar y empapar de esta información, ¿cierto? Exactamente. En todas mis redes aparezco como Mariana BTCH, en todas mis redes. De todas maneras los vamos a poner aquí. Mariana Benavides. Estoy en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y das conferencias y cursos para papás, ¿verdad? Doy cursos para papás. Son cursos, un sabadito que le dediquen 3 horas y media para que entiendan cómo funciona el adoctrinamiento escolar. Tengo ese curso y tengo un curso que habla de la educación sexual integral, de cómo la están metiendo ahí veladamente y no tan veladamente, para que ustedes también tomen ojo. Son los 2 cursos que manejo. Y las conferencias, pues tengo como 6 que doy por diferentes partes de la República. Quien me invite, yo voy, yo encantada de la vida. Y sí, ahí búsquenme en mis redes. Y puedo decir mi correo, X es proyecto.mariana@proton.me. Ahí siempre contesto. Créanme, ahí es donde me contactan todos los padres de familia. Y ahí siempre le contesto a quien me escriba. Con muchísimo gusto estoy para servirles. Muchas gracias, no, de hombre, verdad. Al contrario, qué un placer. Un placer. Podríamos continuar. Porque podríamos aventarnos 10 podcasts, eso es un hecho. El tema da para mucho. Pero siempre que estés aquí, ya sabes que eres bienvenida y este espacio. Y a ti, muchas gracias por ser tan generosa de compartirnos esto. Al contrario, estoy a sus órdenes siempre que pueda ayudar. Cuenten conmigo. Nos vemos en la siguiente. Gracias.